En un mundo donde la eficiencia se mezcla con la magia, donde los paisajes parecen diseñados por un arquitecto obsesionado con la perfección y donde la calidad de vida no es un lujo, sino el estándar, existe una región que cautiva a cualquiera que la pisa. Los países nórdicos, ese bloque frío, elegante, innovador y profundamente humano del norte de Europa. Hoy te llevo conmigo a descubrir los top 7 países nórdicos. No desde la óptica turística básica que ya has escuchado 1000 veces, sino desde la mirada que explora cultura, comida, estilo de vida, rincones ocultos y esas curiosidades que te dejan diciendo, esto tengo que verlo con mis propios ojos. Prepárate para viajar del puesto número 7 al número 1. Respira hondo. La experiencia arranca ahora. Bienvenidos a Top 7. Comencemos. Número 7. Islandia es como si el planeta hubiera dejado aquí un laboratorio geológico funcionando en tiempo real. Un territorio que respira, explota, truena y humea. Y aún así, es silencioso, ordenado y profundamente espiritual. Si viajas a Islandia, el primer sitio que te sacude la mente es el Círculo Dorado. 3 paradas, 3 realidades distintas. El poderoso Gullfoss, una cascada doble que parece tragarse la luz. El área geotérmica de Geysir, donde la tierra se ilumina desde abajo. Y Ingvellir, una falla tectónica donde puedes literalmente caminar entre continentes. Pero Islandia no se limita a paisajes épicos. La vida en Reykjavik es un caso de estudio en simplicidad nórdica ejecutada con precisión quirúrgica. Cafés minimalistas, bibliotecas cálidas, piscinas geotermales donde la gente se reúne para conversar como si fueran foros corporativos improvisados. Solo que aquí, el dress code es traje de baño. La comida islandesa es un concepto interesante. Sí, existe el famoso ákarl, tiburón fermentado. Aunque no es exactamente un KPI gastronómico favorable para todos, hay auténticas joyas. El cordero ahumado, el pan horneado en la tierra caliente o el pescado fresco que llega a la mesa sin complicaciones. Islandia no tiene ejército. Lo que sí tiene es una de las sociedades más alfabetizadas, seguras y creativas del planeta. Su estrategia siempre ha sido invertir en conocimiento y cultura, no en conflicto. Islandia es un recordatorio de que la naturaleza puede ser la mejor maestra, siempre que sepas escucharla. Número 6. Finlandia es una sinfonía de calma ejecutada por una sociedad obsesionada con la funcionalidad. Nada aquí sobra. Nada aquí es improvisado. Cada parte del ecosistema social está diseñada para proteger el bienestar colectivo. El gran distintivo turístico es su capital, Helsinki, una ciudad donde el diseño y la arquitectura funcionan como parte del ADN urbano. La iglesia de Tempeliaukio, excavada en roca viva, parece un templo construido para que los dioses hagan una lluvia de ideas. El mercado de Akaniemi ofrece comida que traduce su identidad: salmón, reno, panés densos y postres cargados de frutos rojos. Pero la joya del país está más al norte, Laponia finlandesa, el territorio donde el sol desaparece en invierno y nunca se oculta en verano. Aquí puedes ver auroras boreales, conocer rebaños de renos y dormir en iglús de cristal que convierten el cielo nocturno en una pantalla IMAX natural. El estilo de vida finlandés se resume en una sola palabra: sisu. No tiene traducción literal, pero comunica resistencia emocional, disciplina mental y una capacidad casi sobrenatural de seguir adelante cuando todo parece en contra. Es más que una actitud, es un framework cultural. Y claro, está la sauna. Para los finlandeses no es un lujo, es un ritual. Un espacio para purificar el cuerpo, aclarar la mente y, en muchos casos, cerrar acuerdos importantes, literalmente sudando las ideas. Finlandia demuestra que la tranquilidad no es pasividad, es estrategia. Número 5. Dinamarca es el país donde la calidad de vida es tan alta que parece un proyecto piloto de cómo debería funcionar el planeta entero. Calles seguras, transporte impecable, bicicletas que superan a los autos y una cultura laboral que entiende que vivir también es parte del trabajo. Turísticamente, Copenhague es el epicentro. La icónica Niabn, con sus casas multicolores reflejadas en el agua, es uno de los lugares más fotografiables del continente. Está también Christiania, ese barrio libre y alternativo que parece operar bajo su propia gobernanza creativa. Y por supuesto, el castillo de Amalienborg, hogar de una de las monarquías más antiguas del mundo. La comida danesa es un proyecto de innovación constante. El smørrebrød, ese pan de centeno con combinaciones imposibles de ingredientes, es el equivalente culinario de un pitch creativo ganador. Y no podemos ignorar que aquí nació el restaurante Noma, que reinventó la gastronomía nórdica completa. En estilo de vida, Dinamarca domina un concepto que ya es palabra global: hygge.
Ese arte de crear ambientes acogedores donde todo se siente bien calibrado para el bienestar emocional. No es solo velas y sillones cómodos, es un mindset de vivir sin fricción. Dinamarca funciona porque la gente confía en el sistema, y el sistema responde. Número 4. Estonia es la sorpresa del ranking. Un país pequeño, elegante y con una mentalidad digital que haría sonrojar a muchos gigantes tecnológicos. Aquí nació Skype. Aquí se vota online. Aquí los trámites se hacen en minutos. Es como caminar dentro de una startup que se convirtió en país. Su capital, Tallinn, es una fusión extraordinaria entre lo medieval y lo futurista. El casco antiguo parece sacado directamente de un cuento europeo, con torres puntiagudas, calles de piedra y murallas antiguas. Pero caminas unos metros y entras a un ecosistema tech. Cafés minimalistas y oficinas digitales operan como un hub de innovación constante. Turísticamente, Estonia ofrece bosques que parecen infinitos, playas tranquilas en verano y castillos que sobreviven desde la época de los caballeros teutónicos. En invierno, la ciudad se cubre de nieve y todo parece un render hiperrealista. La comida estonia combina tradición báltica con influencias nórdicas, pescados ahumados, sopas calientes, pan negro denso como la historia que lo acompaña. Su estilo de vida enfatiza la eficiencia, el silencio estratégico y el respeto por el tiempo personal. Estonia fue el primer país del mundo en declararse digital primero en la administración pública. Es un ejemplo claro de cómo la tecnología puede convertirse en política estatal sin perder humanidad. Número 3. Suecia es un ecosistema perfectamente balanceado entre innovación, naturaleza y cultura. Es el país de Spotify, IKEA, Volvo y ABBA, gigantes que redefinieron industrias completas. Aquí no solo se innova, se reinventa. En turismo, Estocolmo es un escenario cinematográfico. Sus 14 islas conectadas por más de 50 puentes forman un tablero urbano único. El barrio de Gamla Stan ofrece calles doradas, fachadas antiguas y una atmósfera que huele a historia en cada esquina. El Museo Vasa es un must absoluto, un barco de guerra del siglo XVII que se hundió a los pocos minutos de zarpar y que hoy está restaurado casi por completo, imponiendo presencia con una elegancia inesperada. Pero si quieres ver un Suecia más íntimo, elige la región de Dalarna, donde las casas rojas, los lagos tranquilos y los famosos caballos de madera cuentan la historia profunda del país. La comida sueca va mucho más allá de las albóndigas. Arenque marinado, quesos artesanales, pan crujiente y postres que usan bayas como si fueran monedas de oro. El fika, ese ritual de detenerte para tomar café y conversar, es la columna vertebral del networking sueco. Suecia demuestra que la innovación no está peleada con la humanidad ni con el disfrute cotidiano. Número 2. Noruega es un despliegue visual que desafía a cualquier departamento de producción. Sus fiordos, sus montañas, sus carreteras serpenteantes y su atmósfera casi sobrenatural la convierten en un destino que no se visita, se experimenta. El fiordo de Geiranger es una obra maestra natural. El Preikestolen, ese acantilado icónico con vista a un abismo perfecto, parece diseñado para probar nuestra capacidad de asombro. Oslo es un laboratorio urbano moderno, arquitectura vanguardista, museos dedicados al arte y al pensamiento, y un nivel de desarrollo que lleva años marcando tendencias ambientales en Europa. La comida noruega es contundente: salmón, bacalao seco, panés rústicos, sopas espesas para sobrevivir a los inviernos. Y sí, aquí hay zonas donde el sol desaparece durante semanas, lo que genera un ritmo de vida interesante, introspectivo y profundamente humano. Noruega administra uno de los fondos soberanos más grandes del mundo, invertido estratégicamente para garantizar calidad de vida futura. Es un país que piensa a largo plazo y ejecuta con disciplina quirúrgica. Noruega no solo es un destino, es un aprendizaje. Número 1. En el puesto número 1 está la tierra que muchos no consideran nórdica por inercia, pero que culturalmente, históricamente y administrativamente pertenece al reino de Dinamarca, Groenlandia. Es un planeta dentro del planeta. Inmensas masas de hielo, montañas afiladas, auroras que parecen pinceladas de otro universo y pueblos inuit que conservan tradiciones milenarias. La ciudad de Nuuk es la capital, pequeña pero llena de identidad. Sus casas de colores contrastan con un paisaje blanco que parece infinito. Los barcos pesqueros marcan el ritmo diario y las esculturas inuit cuentan historias talladas en hueso y piedra. Uno de los lugares más impactantes es el fiordo de hielo de Ilulissat, declarado Patrimonio de la Humanidad. Aquí puedes ver icebergs del tamaño de rascacielos desprendiéndose del glaciar Sermekhuyuk, uno de los más activos del planeta. La comida es una ventana al estilo de vida inuit: pescado fresquísimo, foca, ballena, en ciertas zonas,
Hierbas árticas y platos que priorizan la energía y el sabor puro. No es para turistas casuales, es cocina con historia y lógica climática. El estilo de vida en Groenlandia es resiliente. El clima no perdona, el aislamiento es real y la naturaleza marca todos los KPIs del día. Y aún así, su gente sonríe, comparte y preserva una cultura que el mundo necesita entender mejor. Groenlandia es la cúspide del asombro nórdico, y por eso está en el número 1. Los países nórdicos no solo son destinos, son modelos. Son espejos donde podemos ver cómo la humanidad se organiza cuando decide priorizar bienestar, sostenibilidad e identidad cultural. Cada uno de estos 7 territorios ofrece una perspectiva distinta de lo que significa vivir bien, pensar a largo plazo y respetar la naturaleza sin romantizarla. Si este viaje te encendió la curiosidad, prepárate. Europa del Norte siempre tiene una historia más que contar. Déjame tu opinión en los comentarios. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte para descubrir más tops y curiosidades del mundo. Nos vemos en el próximo video. ¡Pura vida!